siglas, muchas iniciales para identificar procesos de gran importancia en la hemodinámica y en la mecánica cardiológica. Lo que nos ocupa es este experimento que vamos a hacer representa el GC. ¿Qué es GC? Gasto cardíaco. En sus reportes, en sus historias clínicas, en sus informes o en las interconsultas que pidan o que reciban, van a encontrar siempre esta palabrita así, GC. Ustedes van a saber que se trata de gasto cardíaco. Y a lo mejor encuentran, o ustedes reportan, con una vector ahí, y eso significa que está elevado, aumentado. O en el contrario, está disminuido. Similar, fisiológicamente, vamos a encontrar estas siglas que representan el retorno venoso. Ya sé cómo me lo voy a cobrar. Estas son preguntas de examen. Él es el único que va a sacar hasta el momento, ya lleva 2. A ella le faltan las demás. Son preguntas de examen. ¿Qué representa el RB? Así lo pongo. ¿Qué representa el GC? No hay que decir gasto cardíaco, ¿sí? ¿O qué es el RB? Fisiológicamente, decíamos, son iguales, porque la misma sangre que sale del corazón por el ventrículo izquierdo es la misma que retorna por la aurícula derecha. Fisiológicamente, si hay una herida, hay una insuficiencia, hay unas varices muy intensas, hay una metrorragia, hay cualquier situación en la que haya pérdida de sangre o estancamiento, puede hacer que eso cambie momentáneamente o permanentemente. Y esto lo demuestra la ley de Frank-Starling, que en su enunciado principal son 2 personajes, Frank y Starling, que en su enunciado principal dice que el corazón es capaz de expulsar por el ventrículo izquierdo toda la sangre que le llegue por la aurícula derecha. Hay varios enunciados, dicen que la longitud de la fibra es igual a la proporción del trabajo, que hay un montón de cosas, pero todas se concentran en que este trabajo cardíaco es similar, el gasto cardíaco al retorno venoso. Todo lo que sale vuelve a entrar en la misma cantidad. Eso es lo mecánico y lo hemodinámico. Eso es lo que procuran los cardiólogos, los hemodinamistas. Que si tiene una cantidad de sangre, pues esa misma cantidad debe salir. Inclusive, cuando estamos en ejercicio intenso, nuestro músculo, nuestro organismo en general necesita mayor oxigenación, o estamos en un estado de susto, de miedo repentino, y necesitamos más circulación. El corazón es capaz de compensar eso momentáneamente, proveyendo, dotando de mayor oxígeno a los músculos, al cerebro, a través de una mayor circulación. Pero asimismo, como sale más, también regresa más. La ley de Frank-Starling. Luego tenemos lo que fundamenta al gasto cardíaco, porque todavía no hemos señalado cuál es su valor, cuál es
su valor normal, cuánta es la cantidad que representa este gasto cardíaco. ¿Y de dónde sale? Decimos 5 litros, así como equilibradamente o de manera promedio, 5 litros es el gasto cardíaco. O que para las mujeres más, para los hombres menos, o para los hombres más, para las mujeres. Eso es lo que sabemos. Pero ¿por qué decimos eso? Porque tenemos que considerar dos valores. GS, gasto sistólico. Ese es el gasto sistólico. ¿Qué es el gasto sistólico? Es la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo o el corazón en un latido. Por eso es la sístole, gasto sistólico, lo que expulsa el ventrículo izquierdo en un latido. No el ventrículo derecho, porque ese va, aunque fisiológicamente también es igual, eso va a través de las arterias pulmonares para recibir la oxigenación, la perfusión de oxígeno. Entonces, pero es lo que bota el ventrículo izquierdo en un latido, Eso es gasto sistólico. Y si lo consideramos con la FC, ¿qué es la FC? La frecuencia cardíaca, ¿sí? La frecuencia cardíaca la consideramos estimativamente de manera normal entre 70 a 80 latidos por minuto. A 80 latidos por minuto. Y el gasto sistólico, ¿cuánto representa? ¿Cuánto contiene el gasto sistólico? Una expulsión de cada latido, ¿cuántas? 70 mililitros. 70 mililitros. Entonces, si yo multiplico este gasto sistólico por 70 veces que late y que expulsa el corazón en un minuto, en cambio este de acá, son 4.900 mililitros. Pero si multiplico estos 70 mililitros o centímetros cúbicos que expulsa el corazón en cada latido por 80 veces que puede latir en un minuto, son 5.600 mililitros. De ahí resulta este gasto cardíaco que lo identificamos como 5 litros y medio. Pero no todo el gasto cardíaco es similar para toda persona. Los niños deberían de tener menos porque son pequeños. Los ancianos dicen que tienen menos, pero no sabemos exactamente qué ocurre con esta proporción del gasto cardíaco. Por eso se define una medida, una ley que lo hace el IC. ¿Qué es IC? Índice cardíaco. El índice cardíaco nos habla de que la medida que determina esto es multiplicar el gasto cardíaco por la superficie corporal expresada en metros cuadrados. O sea, ahí resulta una fórmula que si yo multiplico el gasto cardíaco por la superficie corporal del individuo, me sale el índice cardíaco, que es una medida más certera y unitaria para todas las personas. Ahí sí decimos, tiene 5 litros o tiene 1.70 o 3.80 metros cuadrados por.
para esta persona. Un niño, una mujer embarazada tiene un gasto cardíaco diferente. Un anciano tiene un gasto cardíaco diferente. Una persona que esté algo subida de libras, aunque sea muy pequeña, tiene un gasto cardíaco diferente a un delgado que está muy espigado. Son presentaciones. Entonces, por eso valoramos con el índice cardíaco. Luego tenemos otra sigla, CC. Orellana está queriendo ganar a otra parte. Ya expusieron esto, ya hablaron en teoría, ni siquiera los expositores saben. Con la bacha justamente. Es el ciclo cardíaco. CC en mayúscula es ciclo cardíaco. CC en minúsculas es centímetro cúbico. CM en minúscula es centímetros nada más. CC en mayúsculas con iniciales, con siglas y con los puntos es ciclo cardíaco. ¿Qué implica un ciclo cardíaco? Sumen las dos. Es el tiempo o la distancia que existe entre el inicio de una contracción hasta el inicio de la contracción siguiente. ¿Qué implica todo este espacio, este interno? Precisamente una contracción y una dilatación, una relajación. Contraigo, suelto el corazón. Eso es un ciclo cardíaco. Algunos lo consideran que es el tiempo que transcurre desde el final de una contracción hasta el final de la contracción siguiente. Eso es ciclo cardíaco. Implica sístole, diástole, los silencios, todo lo demás. En eso, hemodinámicamente, hablamos también del proceso del llenado rápido, del llenado telesistólico, de la contracción, de la expulsión rápida o de la expulsión lenta. Todo ese proceso lo consideramos dentro del ciclo cardíaco. Esas ondas que vimos que correspondían al fonocardiograma, al electrocardiograma que vimos que nos presentaron acá los expositores, eso es un ciclo cardíaco y se corresponde mecánica y hemodinámicamente con todas las actividades del corazón, inclusive las auditivas cuando hablamos del tunta. Escuchamos primero, segundo, tercero y dice el cuarto ruido. Bien, ciclo cardíaco. Esto que está aquí para el trabajo que vamos a hacer en la experiencia práctica necesita de un RP y necesita de una DA, que las vamos a ver en la última práctica de nuestro semestre. Nos vamos a desarrollar esto más. Por ahora simplemente es una relación que tenemos. RP es la resistencia periférica.
es la resistencia periférica. Es la fuerza que ejercen las paredes de los vasos al paso de la sangre. Eso se llama resistencia periférica. Y eso, asimismo, conforma lo que es la TA, tensión arterial. Tensión arterial. Porque la resistencia periférica en las venas es menor o casi es nula en algunos casos. Tal es así que llega con una presión de 0 la sangre venosa a la aurícula derecha. Son los músculos los que trabajan para ejercer. En cambio, la presión arterial es así, es propia de la sangre misma, de la fuerza con que el corazón impulsa esa sangre. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Todas estas son preguntas interesantes, cada una de ellas. No les voy a poner todas, ¿no? Una de esas les toca. De que les toca uno. ¿Cómo se mide la superficie corporal en metros? Esa es una medida que ya está establecida internacionalmente. Se lo hace con el peso, con la talla, con la altura de la persona y se calcula una superficie corporal. Es con el peso y la talla. El peso y la talla.